Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia. Y te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, único y verdadero Dios. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos permites estar nuevamente con vida, estar acá reunidos para aprender de tu palabra. Hoy te pedimos, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, el Maestro de Nazaret, el Buen Pastor, sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, porque eres bueno, tu misericordia, tu justicia es y permanece para siempre. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que seas tú quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo, que lo entregamos para el estudio de tu palabra, y para lo cual te pedimos con todo nuestro corazón, Señor Jesús, que abras e ilumines nuestro entendimiento, que escribas y grabes tu palabra en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Espíritu Santo, hoy te pedimos que esta palabra sea revelada para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100 por 1, porque sabemos, oh Espíritu Santo de Dios, que cada día vas restaurando y transformando nuestras vidas, y también vas tocando allí los corazones, vas abriendo camino para que cuando el Señor Jesús llega a tocar a la puerta del corazón de las personas, ya encuentre un corazón dispuesto a recibirle. Hoy te pido, Señor, que este estudio bíblico sea de bendición, para honra y gloria tuya, Señor. Gracias. Y que cada día nos fortalezcas y aumentes nuestra fe, para que a través de la perseverancia en la misma, la comunión continua, el agradarte y el obedecerte, se refleje en nuestra vida y por ende en nuestro testimonio. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente, siempre en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy vamos a entrar a estudiar seguidamente en el capítulo número 3, para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a enseñar, porque definitivamente aquí se cumple la palabra que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para lo cual te pido, si tienes una Biblia ahí a la mano, o bien me acompañes en la lectura de los mismos, siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra ubicado en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. Quiero que me acompañes en la lectura de estos versículos que hoy vamos a estudiar. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo número 3, versículos 1 al 5. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois,
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Hoy, en esta oportunidad, en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, como lo mencionamos al principio, el Señor hoy nos trae esta enseñanza que definitivamente hace que nuestro crecimiento espiritual cada día vaya en aumento. Y lógicamente, por añadidura, vamos adquiriendo la madurez espiritual que, como hijos y las que son hijas de Dios, en nuestra relación y vida espiritual en el Señor, cada día se manifiesta a través de nuestra forma de vivir, el testimonio, que es muy importante. Pero aquí hay algo muy especial. Recordemos que cuando nacemos de nuevo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. El apóstol Pablo, guiado precisamente por el Espíritu Santo, como ya lo hemos tocado en anteriores estudios, siempre en esta misma epístola, acerca del el problema que tuvo el apóstol Pablo, tanto con los judaizantes y en menor medida con el apóstol Pedro. Eso ya lo estudiamos. Pero en este caso vamos hoy a darnos cuenta también cómo es de importante el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es que acá el problema que se estaba viviendo debido a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas que los judaizantes estaban tratando de imponer por completo a las iglesias de Galacia, ya había causado cierto divisionismo, lo cual el apóstol Pablo, lleno y guiado por el Espíritu Santo, se enfrentó a ellos. Eso pues ya lo hemos venido estudiando a través de los estudios que hemos tenido anteriormente. Entonces hoy, cuando en este capítulo número 3 que hoy iniciamos, dice el Espíritu se recibe por la fe. O sea, cuando habla acá del Espíritu, lógicamente es el Espíritu Santo de Dios. Y definitivamente nosotros nos damos cuenta que solamente cuando somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, el Espíritu Santo puede morar en los y las creyentes. Eso es obvio, porque es lógico, el Espíritu Santo de Dios no va a habitar en un lugar sucio, tanto espiritual, terrenal, física y materialmente. Entonces, y es que esto, ¿por qué me he extendido un poco en esta introducción? La labor del Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas y aún en aquellas personas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Porque recordemos que una de la labor muy especial que tiene el Espíritu Santo es ir tocando corazones, es ir abriendo camino para que cuando el Señor Jesucristo llega a tocar la puerta del corazón de las personas, ya encuentra una persona, un corazón ya dispuesto a ser abierto para llegar a la luz admirable que solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, puede darle al ser humano. Entonces, acá viene algo muy importante que no debemos de olvidar. En primer lugar, que el Señor mora en nosotros. El no ser dados a escuchar falsas doctrinas que lamentablemente
Eso viene desde tiempos antiguos, pero hoy en estos tiempos modernos se está viviendo. Los falsos maestros, las falsas enseñanzas, que se ha metido tanto en el pueblo de Dios y que ha hecho tropezar a muchos. Y entonces esto ya se estaba viviendo en aquel tiempo en las iglesias de Galacia. Recordemos los judaizantes, judíos que se habían convertido ya al Señor, pero que no habían nacido de nuevo, porque ellos se estaban sujetando todavía a que ritos y ceremonias de la ley, y aún, como lo mencionamos anteriormente, las costumbres y tradiciones judías que no estaban en la ley, ellos querían que los convertidos, principalmente gentiles, tenían que guardar la ley. Y en el caso de los varones se tenían que circuncidar porque según ellos no podían ser salvos. Eso ya lo explicamos, pero lo volvemos a reiterar. En este versículo número 1 de este capítulo número 3, dice, oh Gálatas insensatos. Aquí nos habla de lo que es la insensatez. Y quiero que me acompañe rápidamente al Evangelio de San Lucas. En el capítulo número 24, versículo número 25, en el cual lo vamos a leer porque tiene que ver en esto. Dice, San Lucas 24:25, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquí ya está mencionando insensatos el Señor Jesucristo a aquellos que en este momento se encontraban camino a Emaús. Esto está escrito y por eso lo estamos tomando de la palabra de Dios, porque es un estudio bíblico y por lo tanto, y nosotros sabemos que lo que es en sí la insensatez todos lo conocemos, que es la necedad, la falta de sentido o de razón que muchas veces sucede en cualquier aspecto de la vida, en lo espiritual, en lo terrenal. Y cuando acá menciona insensatos, en este caso no se refiere a lo que es la falta de inteligencia en sí, sino a la falta de obediencia de parte de los Gálatas. El apóstol Pablo expresa así su extrañeza, conmoción y enfado por la actitud de los Gálatas. Cuando dice quién, aquí lo dice la palabra, o sea, quienes los habían instigado a ellos a tomar y a creer estas falsas enseñanzas. Era lógico, eran los judaizantes, aquellos falsos que contaminaron en ese momento a la mayoría de los hermanos y hermanas de las iglesias de la región de Galacia. Y cuando dice fascinó, esta expresión definitivamente acá se está aplicando a lo que, por ejemplo, significa encantador, engañador, en medio de halagos y falsas promesas, en términos, digamos, de hecho, esto hacía que los judaizantes fueran unos manipuladores. Recordemos que lamentablemente dentro de la raza humana hay de todo, y principalmente en lo que son personas, hombres y mujeres de cualquier edad, que son manipuladores, o sea,
engañadores también, lógicamente, ¿verdad? Y entonces, cuando dice acá en este versículo presentado claramente la exposición plena al predicar el Evangelio de Jesucristo a los Gálatas por parte del apóstol Pablo. Nosotros sabemos que el Evangelio de Jesucristo es expositivo, no impositivo. Lo hemos mencionado varias veces y lo seguiremos mencionando. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no fuerza a nadie. Y por lo tanto, cuando se expone el Evangelio, lógicamente se enseña y se está proclamando. Entonces, lógicamente, el apóstol Pablo ya les había predicado el Evangelio genuino a los Gálatas. Y por eso él se extrañaba que ellos hubieran sido tan susceptibles a ser engañados. Y entonces, algo muy importante, en este versículo número 1, cuando dice ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí definitivamente nos recuerda el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan 1:29, ya que ofrenda encendida en olor grato a Dios a través del sacrificio expiatorio realizado en la cruz del Calvario por parte de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Al exponer el Evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo era obvio que da a conocer que solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces aquí lo estamos leyendo que definitivamente el Señor murió en la cruz, es cierto, pero resucitó al tercer día. Luego todos lo hemos leído, lo hemos mencionado también, que al resucitar el Señor Jesucristo al tercer día, estuvo por espacio de 40 días con los discípulos, hasta el día que Él fue alzado al cielo. Entró al cielo mismo y se sentó a la diestra de Dios para interceder por nosotros, y hoy está vivo porque Él es eterno por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, después de esto, versículo número 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo decíamos nosotros, que es lógico que cuando el hombre, cuando la mujer, no importa su condición social, ya lo hemos dicho, sin excepción alguna, llegamos a los pies del Señor Jesucristo y le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas, y lo hacemos de corazón, confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón en un arrepentimiento genuino de corazón, el Señor nos perdona y nos hace ser hechos hijos, y también las damas también son hechas hijas de Dios. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Entonces, acá nos damos cuenta las preguntas con sabiduría y autoridad, y nos habla muy claramente del Espíritu Santo, el Consolador. Cuando dice acá, ¿recibisteis el Espíritu? La respuesta a la pregunta del apóstol Pablo es obvia, ya que los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo al ser salvos. Si quiero que me acompañes rápidamente para que esto lo dejemos bien claro, en la epístola a los romanos, en el capítulo número 8, versículo número 9, en el cual nos dice:
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Rápidamente quiero que me acompañes a la primera epístola a los Corintios, capítulo 12, y en el versículo número 13, en el cual dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y quiero que me acompañes también a la primera epístola de San Juan, capítulo 3, versículo 24, en el cual nos dice acá: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Luego, en el capítulo número 4, versículo número 13, siempre de acá de Primera de San Juan, dice: en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahí está hablando claramente del Espíritu Santo. Y esto era lógico. A través de la fe que los Gálatas habían tenido al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, era lógico que a través de ello iban a recibir el Espíritu Santo. Y no como resultado de guardar la ley o que los varones se circuncidaran. Los Gálatas recibieron el Espíritu Santo, como lo reiteramos, a través de la fe en Jesucristo. Cuando recibieron el mensaje del Evangelio, a través de la predicación del apóstol Pablo, y lo reiteramos, ellos hicieron su decisión de fe, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y acá nos habla algo muy importante en este versículo número 2, en el cual también lo acabamos de leer cuando dice: o por el oír con fe. Quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 10, versículo 17, el cual dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través, lógicamente, ahí estaba la respuesta. Porque recordemos que aún la misma palabra del Señor dice que nadie puede llamar Señor al Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, todo eso es lógico, que el Espíritu Santo va a morar en nosotros, porque somos hijos de Dios, y las damas que son también hijas de Dios. No va a ser por hombre alguno, por mujer alguna, o por costumbres, religiones, tradiciones humanas, no, o por corrientes políticas, no. Es a través de nuestra fe en Jesucristo que nos es concedido el Espíritu Santo, y Él mora en nosotros, porque recordemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y nos habla de la fe. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice muy claramente que es muy importante la fe. Para poder acercarnos a Dios es preciso creerle de corazón que le hay, dice, o sea, que Él existe. Entonces, cuando dice acá fe, el apóstol Pablo apela a la propia salvación de los Gálatas para refutar la enseñanza falsa de los judaizantes, según la cual el guardar la ley, así como circuncidarse los varones, era necesario para ser salvos. Entonces, aquí nos habla muy claramente en este versículo número 2 en cuanto la gracia y no la ley. Y nos habla también de la fe en Jesucristo y no el legalismo. Es que estos son aspectos muy importantes en el cual, como siempre lo hemos dicho, hoy ya no vivimos bajo la ley mosaica.
sino que vivimos bajo la gracia redentora de Dios, en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, aquí, en el versículo número 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Miren, en ese aspecto es muy importante también. Lo dijimos, el apóstol Pablo estaba impresionado, porque con una facilidad tan, por decirlo así, impresionante, pues, de estos malvados, los Gálatas fueron muy débiles en la fe, y muchos estaban ya viviendo nuevamente en el judaísmo, y eso no es así. Entonces, aquí, en este versículo que acabamos de leer, recordemos de la necedad. Tan necios sois. Así lo dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, lo reiteramos, estaba impresionado y no podía creer que con tanta facilidad habían sido engañados. Y así que les hace una pregunta para al mismo tiempo amonestarlos de su descuido, de la debilidad espiritual que estaban mostrando, de la necedad de ellos. Y hoy en día, lamentablemente, en primer lugar, como seres humanos, la necedad es algo que corroe a las personas. En el pueblo de Dios también hay muchos hermanos, hay muchas hermanas, y con respeto lo digo, y en el amor del Señor Jesucristo, que lamentablemente a veces caen en necedad. Pero por una parte entendemos, porque la naturaleza humana así es. Y solamente el Señor Jesucristo nos puede limpiar, nos puede liberar de todas esas cosas que no le agradan al Señor y que son muy negativas en la vida de las personas en general, tanto creyentes como no creyentes. Entonces, aquí nos damos cuenta de la reincidencia. ¿Por qué? Aquí lo menciona, que comenzando por el Espíritu Santo, dice, el apóstol Pablo les estaba recordando a los Gálatas que ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando dice, ahora vais a acabar por la carne, así lo dice acá la palabra. La naturaleza humana caída es pecaminosa y es débil. No lo digo yo, lo dice la palabra. Acompáñame rápidamente para que esto quede bien claro. Y lo vuelvo a reiterar, no es lo que yo piense, sino que lo que está escrito acá en la palabra y lo que el Señor nos enseña, que el Espíritu Santo nos revela. En San Mateo, capítulo 26, versículo 41, nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mira qué tremendo es eso. Y quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los romanos, en el capítulo número 6, versículo 19. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí nos habla de la naturaleza, lo reiteramos, humana caída, la cual es pecaminosa y es débil. Recordemos que como creyentes en Cristo Jesús, como hijos, y las que son hijas de Dios, nacidos y nacidas de nuevo, lo reiteramos, también tenemos la naturaleza humana.
Y siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu. Y es ahí en donde nosotros debemos de buscar siempre del Señor que nos fortalezca esas áreas débiles que muchas veces, aunque nosotros sepamos que son débiles y que muchas veces están ahí, a veces pasa de que no nos queremos despojar de las mismas, no se las entregamos al Señor. Y eso es lo que muchas veces también los hemos manifestado muchas veces. Ya estando en el Señor, esto es de diario. Esto es de todos los días. Es una batalla en la cual solamente cuando estamos tomados verdaderamente de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá, es que Él pelea la batalla por nosotros y nosotros solamente hacemos un pequeño complemento, pero debemos de hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, después de esto, en el versículo número 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquí nos habla de algo muy importante, en el cual nos habla acerca de la persecución. Ya lo hemos manifestado muchas veces que a través de la historia de la humanidad, específicamente también a través de la historia del cristianismo, siempre ha habido persecución. Y definitivamente esto no nos... En este sentido, quiero que me acompañe rápidamente en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 5, del versículo número 10 al 12, el cual nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Por qué hemos mencionado este versículo? Porque es necesario para que entendamos tanto desde el punto de vista lo que ahorita expusimos en cuanto a los padecimientos. Acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se refiere, cuando dice tantas cosas habéis padecido. Cuando dice acá padecido, esta palabra se toma como experimentado o experimentando, y esto no se aplica en sí al dolor o penurias solamente, sino acá el apóstol Pablo lo usa al describir la experiencia personal de salvación a través de la fe en Jesucristo que habían tenido los Gálatas. Y cuando dice tantas cosas, se refiere a todas las bendiciones de Dios. Y la principal, recordemos que cuando el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo moran en nosotros, es algo tan hermoso. Porque dice la palabra de Dios que cordón de 3 dobleces no se rompe. Y mira, y esto tiene relación, porque las bendiciones que nosotros recibimos, mira, quiero que me acompañes rápidamente a Efesios, en el capítulo número 1 y versículo número 3. Dice, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Mira qué tremendo. Y es que a través de esto, si hoy lo aplicamos a nuestras vidas, nos tenemos que dar cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo principalmente, cómo
no debemos de descuidarnos. Y lo mencionábamos. Si bien es cierto que la carne es débil, por eso está la lucha entre el espíritu y la carne. Si nosotros sabemos que hay áreas que nos afectan, entreguémoselas al Señor. Digámosle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y si tú puedes en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y te lo digo a manera de testimonio. Yo también, como humano, tuve que entregar áreas que me resistía. La naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Pero llegó el día en que llegué con el Señor y le dije, Señor, yo no puedo por mis propias fuerzas. Te entrego esto y esto y esto, que yo no puedo y ni quiero dejar, aunque yo sepa que eso me hace daño, pero te lo entrego. Y dame la fuerza que yo no tengo o yo no quiero tener, pero dámela porque te entrego. Aquí de corazón lo hice. Y mira, de manera de testimonio para honra y gloria del Señor, esas áreas. Muchas veces el enemigo ha tratado de volverlas a traer, pero no ha podido. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén, aleluya, gloria a Dios, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, aquí en este versículo número 4 dice, si es que realmente fue en vano. Aquí nos habla de presunción. Todos sabemos que la presunción es algo que se supone que en algún momento va a suceder en un futuro, ya sea corto, mediano o de largo plazo. Y acá quiero que me acompañes rápidamente porque esto tiene relación, porque dice, si es que realmente fue en vano. Quiero que me acompañes rápidamente a el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 8 y en el versículo número 13, en el cual dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Quiero que me acompañes en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8 y versículo 21. Dice, Hechos de los Apóstoles, dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Esto está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 21. Y quiero que me acompañe rápidamente porque todo esto tiene relación en Primera de Corintios, capítulo número 15, versículo número 2, el cual dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Luego, vamos a Segunda de Corintios, en el capítulo número 6, versículo 1, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí en Segunda de Corintios, en el capítulo número 13, versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Miren qué tremendo es esto, porque muchas veces lo mencionamos al principio, en cuanto a la parábola de el sembrador. Si esa semilla cae, o sea, la palabra de Dios, llega a un corazón que está abierto, que está dispuesto a recibir esa palabra. O sea,
lo que mencionamos al principio de una de las labores del Espíritu Santo, en el sentido de que va abriendo camino para que esa palabra, cuando llega al corazón, cuando Cristo toca al corazón de las personas, sea abierto. Esa palabra entra al corazón y se queda ahí. Y el Señor se encarga de darle mantenimiento, de hacerla crecer y que dé fruto en el tiempo de Él. Entonces, aquí nos damos cuenta que hay muchos corazones que rechazan la palabra. Hay muchas personas que rechazan la palabra y hasta blasfeman o se burlan. Y eso es muy peligroso, principalmente para aquel o para aquella que no conoce de la gracia de Dios en Jesucristo y que su incredulidad, su dureza de corazón, ceguera y sordera espiritual e ignorancia los absorbe. Entonces, aquí el apóstol Pablo les hace esa interrogante, que no podía ser que después de lo que ellos habían recibido hubiera sido en vano. Y eso mismo, con todo mi corazón en el amor de Jesucristo, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, si estás caído o estás caída de la fe y hoy estás escuchando esta palabra, no es casualidad. Tú lo sabes muy bien. ¿Por qué? Porque no puede ser posible que haya sido en vano. No. Yo te digo algo. Así como los dones que nos concede el Señor son irrevocables, lo que el Señor nos da ya no nos lo quita. Es el hombre y la mujer, por su necedad, por su descuido, es que pierde esos dones, pero no porque el Señor se los quite. No, lo que el Señor te da ya no te lo quita. Es el hombre, es la mujer que en su necedad lo pierde. Y te lo digo por experiencia, de manera de testimonio. Yo anduve mucho tiempo en el mundo caído de la gracia. Y a sabiendas que lo que estaba haciendo no era correcto ante los ojos de Dios. Mas sin embargo, el Señor en su misericordia y en su gracia me preservó la vida. Y fue tanta su misericordia que me reconcilié plenamente con Él. Y hoy le sirvo con todo mi corazón, con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación, porque no lo hago para el hombre ni la mujer en sí, ni por mí mismo, o porque me conozcan, o porque yo me llene de orgullo, que yo aquí, no, el yo no está. Es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Si tú te encuentras débil, hoy es el día en que el Señor te llama, a través de esta exhortación escrita acá en esta epístola, principalmente en este versículo número 4. Y en el versículo número 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo muy importante acá, es como lo dijimos. Cuando dice en este versículo número 5, aquel, se refiere que Dios es quien otorga el Espíritu. Y el medio para recibirlo y experimentar el poder de Dios es la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. A través del sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario, por amor a ti, a mí y a toda la humanidad. Y cuando dice acá, y no por obras de la ley, recordemos que Jesucristo es el centro del mensaje por el cual recibimos el Espíritu Santo. Y dice acá, o por el oír con fe.
Ya lo mencionamos, lo que está escrito en la epístola a los Romanos capítulo 10, versículo 17. Y todos sabemos, el Espíritu Santo, el Consolador. Y quiero que me acompañe rápidamente, porque es muy importante. En el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Así es. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Luego, inmediatamente vamos a el capítulo número 15, versículo 26, siempre de San Juan, el cual nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Luego, rápidamente vamos al versículo capítulo 16, versículo número 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén, aleluya. Y luego vamos a Hechos de los Apóstoles. Es un versículo muy conocido, pero que lo vamos a leer, el capítulo 1, versículo 8 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí lo dijimos, en este versículo número 5, cuando dice: aquel pues que os suministra el Espíritu. Lo acabamos de leer acá. Dios es quien otorga el Espíritu. Y lo reiteramos, el medio para recibirlo y experimentar el poder de Dios es la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro medio, no hay otro camino para llegar al Padre, solamente Jesucristo. Y recordemos, y hoy lo tocamos nuevamente, que somos templo y morada del Espíritu Santo, nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo. Y también para ti, amigo y amiga, tú también puedes ser hecho hijo de Dios o hija de Dios si eres dama. Si no conoces de Él, hoy es el día, porque también si tú de todo corazón te acercas a la cruz, le pides perdón a Dios por tus pecados, genuinamente los confiesas, te apartas, renuncias a esa vieja vida que te ha venido dando que hacer en tu vida, valga la redundancia. Hoy puedes llegar, le puedes pedir perdón a nuestro Dios y Él te perdona, y recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Serás salvo, serás hecho hijo, o si eres dama, lo reiteramos, hija de Dios. Nacerás de nuevo del agua y del Espíritu, y también, dependiendo de tu anhelo y tu deseo, vas a ser también templo y morada del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes rápidamente, porque aquí es a la luz de la palabra que estamos exponiendo esto. Primera de Corintios capítulo número 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí lo dice muy claramente acerca de los que somos hijos y las que son hijas de Dios. Capítulo 6, versículo número
19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Luego, en el capítulo número 12, siempre de Primera de Corintios, y versículo número 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Primera de San Juan, en el capítulo número 2, versículo 20, la palabra del Señor dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción del Espíritu Santo. Entonces yo te digo hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, hoy el Señor nos ha hablado. Sigamos adelante. Amigo y amiga, hoy por eso lo mencionamos. Las promesas de bendición de Dios son para todos, para aquel o para aquella que las quiera recibir, pero a través de la obediencia a Dios. Y acá, a través de esta epístola que hemos estado estudiando, nos hemos dado cuenta de muchas cosas que hoy también podemos aplicar a nuestra vida, como lo es de cada día, de pedirle al Señor que nos ayude a perseverar. Porque si nos fue tan difícil llegar a los caminos de Dios, cuán más difícil es mantenerse. Y mira lo que sucedió con los Gálatas, que la mayoría sucumbió ante el engaño, ante la mentira de estos falsos judaizantes, porque ellos andaban pregonando que lo que mencionamos, que si no era por la ley, por la circuncisión específicamente, no podían ser salvos, lo cual eso no es así, ni ha sido así tampoco, sino que es solamente a través de la fe en Jesucristo. Entonces, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, hoy el Señor, los reiteramos, nos enseña su palabra, para lo cual Él nos pide que nuestro corazón esté abierto. Y lo mejor y lo más importante es ponerla por obra y que dé fruto en nuestras vidas. Amigo y amiga, hoy es el día, el Señor te ha hablado. Cuán importante es que si tú quieres recibir todas las bendiciones, por eso leímos el capítulo número 1 en el versículo número 3 de Efesios. Mira qué bendiciones ya desde antes de la fundación del mundo el Señor tiene para nosotros. Y quiere que le entreguemos nuestro corazón y nuestra vida. Amado Padre, que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta oportunidad que hoy nos has regalado de estar acá. Hoy te damos gracias, Señor, porque en medio de las dificultades, de los problemas, estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra y que cada día tú nos fortalezcas. Gracias, Señor Jesús, porque a través de la historia de la humanidad, siempre el Evangelio se va a predicar. Y tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Espíritu Santo de Dios, tú estás presente. Hoy somos templo y morada de ti, Espíritu Santo. Y así te pedimos que cada día restaures y transformes nuestras vidas y que cada día también en aquel o en aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, en su corazón vaya siendo tocado poco a poco por ti, Espíritu Santo, para que cuando Cristo toca la puerta, ellos puedan también abrir y conocerle y llegar a la luz admirable y ser salvos
sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de los pecados. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Gracias por este privilegio. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El haber estado acá en este estudio bíblico, que es nuestro anhelo que sea de bendición. Recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, deseamos que esta palabra haya sido de bendición y que, si el Señor así lo permite y no ha venido por nosotros, su iglesia, estaremos en el próximo estudio que el Señor nos permita realizar. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.